Grabar. Entonces, como le estaba comentando, ¿no es cierto? Entonces, el Estado, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra realidad, compra muchos productos de productores, de los microempresarios, ¿no es cierto? Puedes comprar zapatos, ¿no? Zapatillas, ¿no? Da ese, ¿para qué? Para ayudar, ¿no es cierto? A lo que es el crecimiento del comercio, ¿no? O de la producción nacional, ¿no? Esa es la dirección para comprar productos locales. Y nosotros sí tenemos eso, ¿no es cierto? Sí tenemos, adquiere productos también agrarios para efectos, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, arroz, azúcar, para poder llevarlos, por ejemplo, ¿no es cierto?, a los colegios, darle desayuno, ¿no? Por ejemplo. Normas y etiquetas. ¿A qué se refiere con normas y etiquetas como instrumento de control del comercio internacional? Cuando los países exigen normas adicionales que están relacionados con la clasificación, la información en la etiqueta, el empaque que se exige del producto. Ah, las normas y etiquetas está referido con la calidad del producto que se exporta, ¿no es cierto? Normas y etiquetas. A ver, ¿cómo lo hago? O sea, a ver, vendo el producto, con qué normas de calidad, ¿no? ¿Qué insumos utilizo y cómo lo presento? ¿No es cierto? ¿Cómo lo empaco? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo vendo? ¿Listo? ¿De acuerdo? Esas son relativas normas y etiquetas. ¿Cómo elaboramos el producto para vender y cómo lo presentamos? ¿De acuerdo? Son instrumentos de control de comercio. Es una parte. Otro instrumento de control de comercio es la licencia de importación y exportación. Es cuando los gobiernos les exigen a los importadores o exportadores que obtengan permisos de las autoridades encargadas antes de llevar a cabo una transacción comercial, ¿no? Muy bien. Miren, cuando nosotros vendemos al extranjero o importamos, compramos del extranjero, hay licencias de importación y exportación. ¿Qué cosa es una licencia de importación y exportación? Son permisos. Y normalmente esos permisos están relacionados, por ejemplo, con impuestos, ¿no? O con tasas que se le cobran. Por ejemplo, cuando nosotros importamos, hay tasas que cobramos, ¿no es cierto?, para poder nacionalizar esa mercadería. Y cuando nosotros exportamos, igual en los otros países, también hay una serie de permisos, ¿no es cierto?, de licencias que nos otorgan las autoridades correspondientes para poder ser calificados como exportadores, ¿no es cierto?, que debemos de cumplir. ¿Listo? No todos pueden exportar, muchachos, ¿eh? Hay que cumplir algunos requerimientos, igual que las importaciones. No todos podemos importar, ¿no? También hay que cumplir con esos permisos de las autoridades locales, ¿no es cierto? En este caso, del país. Después, otro instrumento de control de comercio, tenemos el control de las divisas, ¿no es cierto? Control de las divisas. Cuando el importador necesita la aprobación de una oficina gubernamental para obtener divisa y poder pagar el producto. Muy bien, ese es. En las regiones, en los países, ¿no es cierto? Las divisas es la moneda, jóvenes. Una divisa es una moneda, ¿no es cierto? Nuestra divisa es el sol, pero la divisa comercial a nivel internacional es el dólar, ¿no es cierto? Todo lo que compramos en el extranjero lo compramos en dólares, todo lo que vendemos y se va hacia el extranjero lo vendemos en dólares, en esa divisa, ¿de acuerdo? La divisa de comercio internacional. Normalmente son las monedas fuertes. ¿Cuáles son las monedas fuertes? Aquellas que tengan una presencia en el mercado, ¿no? Y el dólar tiene presencia en el mercado, ¿no? Entonces, hay países, ¿no es cierto?, donde para obtener esa divisa que es el dólar hay que tener una autorización, ¿no es cierto? Está controlada esa divisa. Nosotros no tenemos esa restricción, pero hay otros que sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Jesús Taipe Rojas, Soledad Jauja. Rojas Taipe Jesús. A ver, Rojas Taipe Jesús. Ya está. Tenemos que tener autorización para que poder adquirir esas divisas y poder comercializar al extranjero en ese tipo de moneda, ¿no? ¿No es cierto? En algunos países, en nuestro no, ¿no es cierto? Nosotros podemos comprar libremente ese es el dólar, ¿no? Todo intercambio comercial, ¿no? Se da con una divisa, vuelvo a repetir, de uso usual en comercio internacional. Nosotros no compramos en soles y tampoco vendemos en soles. Tenemos que utilizar una moneda fuerte, y esa moneda fuerte es el dólar, ¿cierto? Es la divisa de comercio internacional.
Hay países, vuelvo a repetir, que tienen controles de divisas, hay otros que no. Nosotros no lo tenemos, ¿no? A ver, retrasos administrativos, el otro instrumento de control de comercio. Son los mismos agentes de aduana y despachos aduanales los que crean incertidumbre y retraso en las operaciones comerciales. Muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando la mercadería, por ejemplo, en el caso de una importación, llega a territorio nacional, lo primero que hace es llegar a puerto, muchachos, ¿no es cierto? Y en el puerto hay una oficina que se llama aduanas. Antes de ingresar a territorio, ¿no es cierto? Ingresa a aduanas. Aduanas tiene que verificar la importación de esas mercaderías, ¿no es cierto? Si lo que estamos importando es algo legal y permitido por el país. Si es algo legal y permitido por el país, va a liberar eso que nosotros estamos importando, lo va a dejar ingresar al país. Pero si es algo que no, que está prohibido, ¿no es cierto? Su importación, su compra al extranjero, lo va a decomisar, pues, ¿no es cierto? Ese lapso de tiempo en que la mercadería, ¿no es cierto?, llega al país y es liberada, es ingresada al país, puede tener retrasos administrativos, ¿no es cierto? Puede demorarse un poco de tiempo, pues 10, 15, 20 días, ¿no? A eso se llama retraso administrativo. ¿Cuánto tiempo demora en ingresar una mercancía que nosotros compramos del extranjero al país? ¿No es cierto? ¿Listo? ¿Cuánto es el tiempo de revisión? ¿No es cierto? ¿Cuánto es el tiempo? En aduanas, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay los famosos warrant. ¿Qué son los warrant, muchachos? Los warrant son almacenes aduaneros, ¿no es cierto? Es la mercadería que está en los almacenes aduaneros. Eso son los warrant, ¿no es cierto? Cuando la mercadería llega del extranjero, ¿no es cierto? Cuando nosotros compramos mercadería del extranjero, no se libera en el mismo día, se guarda en los almacenes de aduana. ¿Listo? Y una vez que cumpla con todos los requisitos, recién, ¿no es cierto?, se puede liberar esa mercadería. Pero vuelvo a repetir, desde que la mercadería ingresa, ¿no es cierto?, al país, ¿no es cierto?, llega por lo menos a puerto hasta que ingresa, ¿no es cierto?, es un tiempo determinado, puede ser, a ver, una semana, 2 semanas, ¿no?, para que se libere. Eso se llama retraso administrativo. Entonces, se refiere a cuánto demora el hecho de nacionalizar la mercadería. Muy bien, eso es. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Alguna inquietud? No, profesor. Muy bien, mi amor. Muy bien, jóvenes. Hasta acá es el examen. El examen solamente es del tema 4, ¿ya? Profesor, disculpe. Dime, hijito. Profesor, disculpe. Dímelo, ¿Cómo Alonso. está? Profesor, cuando, por ejemplo, el producto extranjero viene hacia nuestro territorio, que es ya, puede ser por puerto o puede ser por fronteras, ¿en dónde se podría aplicar este control del comercio, no? O tendría que ser de acuerdo a los parámetros o de acuerdo a los estándares según protocolo de llegada, ¿no? Obviamente, o tendría otras inquietudes, otras afecciones. Ya, mira, cuando por ejemplo nosotros, los productos llegan al país, ¿no es cierto? Lo primero que llegan es el territorio aduanero. Estamos hablando, por ejemplo, del comercio formal, ¿no es cierto, Aloncito? No del contrabando, Claro, claro. no del contrabando. Entonces, el contrabando Del no contrabando pasa por es aduanas, ¿no? otro, es, No, no tiene es ningún otro, requisito. otro, Pero sí, el comercio formal, ¿no es cierto? Cuando es un comercio formal, es como un comercio autorizado, tiene que pasar primero por territorio aduanero. ¿Qué cosa es el territorio aduanero? Son instalaciones de aduanas, ¿no es cierto? Entonces, en las instalaciones aduanas pasan lo que se llama el checklist aduanero, ¿no es cierto? Que cumplan con todas las normas y todas las especificaciones que ha dado el país, ¿no? Para que esa mercadería que está llegando, ¿no es cierto?, pueda ser nacionalizada. ¿Qué cosa es nacionalizar una mercadería? Ingresarla para el país, ¿no? Que esa mercadería, al cumplir con todos los requisitos, puede ingresar al país, ¿no? Si no cumple con esos requisitos, esa mercadería, ¿no es cierto?, no va a salir del territorio aduanero, de los almacenes aduaneros, ¿de acuerdo? Y esa mercadería, en el tiempo, es la mercadería, por ejemplo, que rematan o que se dona a instituciones, ¿no es cierto?
Por ejemplo, ¿no? Si yo compro yogur del extranjero, ¿no es cierto? Y eso, a ver, yogur, a ver, caramelos y todo el asunto, y no cumple con los parámetros de importación, se quedan en el almacén y son rematados después, ¿no? ¿No es cierto? O son, o son rematados esos lotes, por eso ustedes cuando ven, por ejemplo, en los periódicos, remate aduanero, ¿no es cierto? Rematan estos lotes, a eso se refiere, si no han cumplido con las especificaciones, ¿no es cierto? ¿Cuándo no cumple Sí, con sí, las, sí. cuándo no cumple con las especificaciones? Cuando, por ejemplo, hay variaciones, ¿no? O sea, los aduaneros, ¿qué hacen? Revisar. Oye, tú estás comprando, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, tres, a ver, digamos, computadoras, ¿no? Ya está. Pero dentro de lo que tú estás, te ha llegado no solamente P computadoras, ¿no? Hay mesas. Entonces no cumples con la condición, ¿no es cierto? Hay mesas o hay otros artículos, ¿no es cierto? Que están dentro de lo que tú estás importando. Ah, ya. Entonces no cumples. Esa importación ahí queda, ¿listo? No, no baja, no pasa. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con los requerimientos, ¿no? Ahora, otra. Por ejemplo, yo compro productos que básicamente, ¿no es cierto? A ver, no están permitidos ingresar, ¿no? A territorio nacional. Entonces, de hecho, porque me van a parar la importación, ¿no es cierto? La compra de ese producto, ¿no? Y vuelvo a repetir, los productos que, por ejemplo, se quedan en aduana, que no son nacionalizados, que no entran al país, o son rematados o son dados, ¿no es cierto?, a instituciones públicas. Cuando, a ver, por ejemplo, tenemos productos que importamos que son relativos a consumo, como por ejemplo ropa, etcétera, ¿no es cierto?, que son de consumo, ¿no es cierto?, son dados para las beneficencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, no solamente a las beneficencias, a los centros, por ejemplo, a las aldeas infantiles, son distribuidas, ¿no? Son donados, ¿listo? Aquellos que se puedan usar y consumir, ¿no? Los que no se pueden usar o consumir son destruidos, ¿no? ¿Listo? Son incinerados, ¿no? Y hay otros que, por ejemplo, que pueden ser activos, que no tienen autorización o no cumplieron con el requerimiento, son rematados, ¿no? ¿Me has entendido, Alonso? Sí, 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 profesor. Gracias por Muy bien. ¿cómo se llama? Por esclarecer. Listo, hijito. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta acá va a entrar, ¿ya? Tema 4. No se olviden. ¿Cuándo es el examen? El día lunes. A ver, vamos a chequear, a ver, día lunes. Día lunes 12 de diciembre, ¿de acuerdo? 12, a pedido de ustedes, ¿eh? ¿No es 5? A ver, hay 5, ¿no? Profesor, Me estoy mandando. ¿de esta semana o de la otra semana, profesor? No, lunes 5, esta semana. Lunes 5 de Ah, diciembre. ya, como está Ya diciendo. está, lunes 5 de diciembre. Estoy mandando mucho, ¿no? Lunes 5 de diciembre tenemos el examen, muchachos. Entonces, a estudiar. No va a estar difícil. La cuestión es, lean el tema 4. Ya les he enviado nuevamente el tema 4. Listo, y le voy a poner, hasta les estoy diciendo que les voy a preguntar, ¿no es cierto? ¿Cómo que Sandrita? De sacar cero. ¿Ah? Qué barbaridad, Sandra. ¿Qué pasa, hija? Solo va a entrar del tema 4, profesor. Nada Disculpe. más, ¿ya? Nada más. Tema 4, ¿ya? Tema 4, ¿ya? A leerlo. Van a leer, van a tener ahí los ejemplos. Pero también les voy a preguntar algunos ejemplitos, ¿ya? Muy bien, muchachos. Se me cuidan. Nos vemos el día lunes. Puedes enviar la Este día diapositiva. lunes, profesor, ¿qué dice? Dime, hijita, dime, Cindy. Este día lunes, Profesor, profesor, dice. No les entiendo. A ver, vamos a ver. Una por una. A ver, a ver. Yo, pues, A ver, Cindy. hasta el día lunes, profesor, Hasta y el se día me lunes, mi cuida. amor. Hasta el lunes. Tú también. A ver, Sandra. ¿Pero qué Dime. lunes? Hasta el lunes. El lunes 5. Sandra, dime. Profesor, yo estaba diciendo que le enviara las diapositivas, nada más. Ya O está. está en el grupo, no se dan. Ya te he enviado las Ah, diapositivas. ¿Has ya. visto? No has visto. En el WhatsApp del grupo, ¿no es cierto? Ah, ya, profesor. Ya, muy Gracias. bien, muy bien. Dime, Oldemir. Profesor, buenas noches. ¿Cómo No estás, entendí Oldemir? nada. Dime, Oldemir. Buenas Chao, noches. Vale profesor. plagiarse. Sí, el día lunes, no se preocupen. ¿No? El día lunes estamos dando el examen, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Nos toca el día lunes 7:40. 7:40, ¿ya?
Muy bien, jóvenes. Ahí nos despedimos. Cuídense mucho. Igualmente.